Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy trataré un tema que ya está cuestionándose, que ya se está presentando en los medios de comunicación. ¿Y cuál es? Que en Teuchitlán había un altar a la Santa Muerte y que frente a esa Santa Muerte que estaba en uno de los lados, en una pared, en una repisa con muchas cosas, que las cosas que estaban ahí eran ofrendas para la Santa Muerte. La Santa Muerte es, vamos a decir, pues un dios o un ángel o un ser sobrenatural malvado, que curiosamente quienes acuden a él saben que se va a vengar en ellos y que los esclaviza en la violencia, en los asesinatos, en la tortura. Recordemos que aquí mismo el tal Chayo hizo una narcosecta y en esa narcosecta estaba eso precisamente, los sacrificios humanos. Y además, en el entrenamiento para poder llegar a ser templarios, estaba todo eso que se hace en Teuchitlán. Estoy hablando del 2012. También ahí los que no funcionaban eran asesinados, los adiestraban para matar rápidamente, no tener grima, ni tener vómito, ni tener ninguna incomodidad matando a una persona, destazándola. Y precisamente algunos, como el Minsa, ya luego ustedes ven quién era el Minsa, él vino de otra parte aquí a Patzingán, de aquí de Patzingán se lo llevaron a la fortaleza, al centro de reunión y de poder del Chayo, Nazario Moreno. Y allí dice él que el examen era que en 15 minutos tenían que matar y descuartizar a una persona. ¿Y qué lo hizo? Por supuesto, pasó la prueba. Y ya luego, pues, ya fue de ese grupo y fue subiendo. Bueno, ya era importante en donde él andaba, pero al unirse a ese grupo de Nazario Moreno el Chayo, a los templarios, ya le dieron un puesto importante. Bueno, ahora hay algunos estudiosos que están sacando este tema y algunos hasta quieren que se haga un exorcismo. Bueno, ¿por qué quieren que se haga un exorcismo? Y ahora explico qué es un exorcismo, clases de exorcismo y quién los puede hacer y cómo. Bueno, que porque cuando López Obrador fue electo, hizo en el Palacio Nacional una ceremonia satánica de chamanismo. Ahí se hincó y le impusieron las manos, le rezaron y un montón de cosas. Y que él hizo una consagración de México al demonio. Puede ser, yo no sé. Luego también está que uno de los legisladores hizo una misa negra allí, en donde están los legisladores, que llevó una gallina negra, que hicieron oraciones, incienso y demás, le cortaron el cuello a la gallina negra y fueron regando su sangre por todo el recinto, consagrando ese recinto a esas fuerzas del mal, por eso era la gallina negra. Y así se ve que, y luego uno de los ayudantes del Cuau, en su casa encontraron ya en estos días un altar a la Santa Muerte, y allí había unos machetes, unos huesos, sangre, huesos de seres humanos, calaveras, tibias y peronés,
y que entonces trataban de, pues ¿qué era eso? Bueno, ya lo sabemos que es eso. Bueno, por eso es muy importante que entendamos que en todos los lugares de exterminio hay un altar a la Santa Muerte. Y que en todos los lugares donde hay un altar a la Santa Muerte se le tienen que hacer sacrificios humanos. Y esos sacrificios humanos son necesarios para el culto de la Santa Muerte. Repito, algunos estudiosos lo han dicho como, bueno, hay un documental, creo que de Francia o de Inglaterra o de Alemania, no recuerdo ahorita bien, sobre esto, sobre la Santa Muerte aquí en México. Y ya un académico de la UNAM le preguntaron que qué se podría hacer para frenar este culto, el culto de la muerte. Pues que se tendría que hacer un exorcismo de todo el país. Bueno, también es lo que han recomendado muchos, pero la cosa no es tan simple. Un exorcismo son unas oraciones, un rito, por el que se le pide a Dios que domine al demonio y que el demonio salga del endemoniado. Precisamente la lectura del Evangelio del día de hoy era un endemoniado mudo. Jesús le sacó el demonio y pudo hablar la persona. Entonces el demonio estaba posesionado de una persona. No soy muy dado a lo sobrenaturalista y a los milagros y a todas esas cosas. Sí existen los milagros, sí existe lo sobrenatural, pero a veces algunas personas exageran para un lado o para otro. Y hay unos que todo lo quieren ver desde el demonio y Dios, la luz y las sombras, el bien y el mal. Y además, como no tienen preparación religiosa, como solamente tienen sus creencias que vienen desde la época de los españoles y de los indígenas y que se mezclaron, porque en la Edad Media y al principio del Renacimiento, la gente era muy supersticiosa. Estoy hablando de hace 500 años o 600. La gente era muy supersticiosa. No había ciencia, no había medicamentos, no había tecnologías, no había razonamiento. En la Edad Media hubo una pandemia de la muerte negra, que era pues, un virus que trajeron las pulgas, o que los barcos europeos que fueron a Asia trajeron unas pulgas infectadas de un virus. Y entonces llegó eso que era la peste negra, la muerte negra, y que mató como a 1/3 de la población de Europa en 1300 y tantos. Bueno, en ese tiempo había algunas personas inteligentes que más o menos se protegían contra la enfermedad al estilo de los cubrebocas, y otros que querían que Dios los curara a través de flagelaciones. Entonces se juntaban multitudes y se golpeaban y se chicoteaban y rezaban para que Dios les quitara la epidemia. Bueno, en nuestros días, bueno, la película esa del exorcista también volvió a traer ese tema entre nosotros. Pero si las personas no tienen preparación, entonces todo lo van a ver como sobrenatural. Me duele la cabeza. Alguien me está embrujando, hechizando. No me va bien en la vida. También alguien me tiene mala voluntad y me tiene clavado.
no me va bien con mi marido, con mi esposa, entonces necesito pócimas de amor y cosas por el estilo. No soy yo muy dado a eso, primeramente porque una pócima, pues es un brebaje que no sabe uno de dónde viene, pero es importante que también usemos las cosas naturales. Por eso las cosas naturales son de Dios. Dios ha puesto la naturaleza y en la naturaleza ha puesto muchos medicamentos, muchos remedios, muchos alimentos que nos sirven. Y eso es importante conocerlo, practicarlo, usarlo, y más en estos tiempos en que para todo hay algún brebaje, pero un brebaje en el buen sentido de la palabra, bueno, vamos a decir un té, una cosa natural de que hay que hervir ciertas raíces, esto y aquello. De hecho, aquí tengo para las manchas de la mano que ya se me están quitando, un líquido que fabrican en unas casas de unos ranchos o en una casa de un rancho y que ya me vio las manchas en el brazo y me dijo el señor, le voy a regalar pues es como algo que hirvieron y quedó pues como coca, parece coca y está en un pomito de coca. Bueno, me pongo ese líquido que es un extracto de plantas y sirve. Ahora, si yo quisiera saber cuáles son las sustancias activas, bueno, necesitaría ser químico o farmacobiólogo. Y de hecho muchas personas hacen esas cosas de examinar los remedios caseros, y los remedios caseros tienen mucha razón. Nada más la diferencia entre un medicamento científico y un medicamento naturalista es que en la ciencia se dan dosis y en lo natural se dan dosis, pero no medidas. Pueden ser más, pueden ser menos y efectos secundarios. Pero de todas formas, así como en los campos de concentración y esos de achicharramiento, los que no pasaban se morían, así también la medicina popular así ha sido. La medicina popular es que se prueba en las personas y entonces se van muriendo los que no les hace nada, los que no les ayudan. Pero de todas formas, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto saben de ese culto a la Santa Muerte? Ya sabemos que es lo de Malverde, que hay de esto y aquello, y lo de San Judas. Entonces se trataría de que examinemos qué sabemos de esos cultos, pero sobre todo el culto a la Santa Muerte, que es el que se practica con esas, vamos a decir, condiciones. Bueno, ¿qué hacen en los altares de la Santa Muerte? Bueno, ahí la tienen y luego algunos fuman marihuana. Como acá en el templo se pone incienso, o en los templos católicos, allá se pone marihuana, se echan su cigarro de marihuana. Como acá en los templos católicos comulgan, pues allá los que verdaderamente son satánicos comulgan, pero carne humana. Comen carne humana, hacen un ritual, una misa negra donde matan a alguien y entonces se comen alguna parte de ese cuerpo. Bueno, es lo que hacía el Chayo acá en la fortaleza con sus invitados, con sus 12 apóstoles. Cocinaban carne humana para que se la comieran. Y era lo mismo allá en Teuchitlán. Y es lo mismo que hacen algunos grupos aquí. Cuando mataban a alguna persona, le cortaban un costillar y lo asaban y se lo comían, como si fuera de un becerro
o de una cabra o de un borrego, y lo presumían. Todas esas cosas se presumen. Bueno, se presumen para decir cómo terminan los enemigos de ciertos grupos. Así es. Bueno, hasta allí voy a terminar ese tipo de platiquita. Miren, desde que hablé de el Cuauhtémoc y esas seguidoras de Morena que lo apoyaron, tengo unas restricciones. De todas maneras, las voy a acatar. Y por eso, pues, como ustedes ven, no comparten o no avisan que estoy transmitiendo, pero no me importa. Porque lo que me importa es que el mensaje llegue y que uno sea libre. Entonces no se extrañen de que hay pocas personas que están viendo porque ya no me promueven. Pero eso es natural, luego pasa el tiempo y luego me vuelven a promover. Cuando ya pasa mi castigo, que va a ser en junio, que aquí sería pues abril, mayo y junio, 3 meses. Bueno, pues dentro de 3 meses vuelvo a estar como yo estoy. Voy a contestar bueno, los otros temas son lo de los aranceles. Los aranceles los están poniendo apenas, pero esos aranceles todavía no sabemos en qué cantidad y cómo van a afectar, pero ciertamente van a afectar. Porque Trump dice que solo quiere autos que se fabriquen en Estados Unidos o que sean fábricas de Estados Unidos en otras partes, pero usen aluminio y hierro estadounidenses. Entonces, allí va a obligar a todas las armadoras a irse a Estados Unidos, porque al pasar de un lado a otro les van a cobrar impuestos de cualquier país que exporte a Estados Unidos automóviles. Luego también está lo de que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos quiere que Estados Unidos no dependa de nadie. Bueno, no sé qué estarán pensando o qué otra cosa. Por eso se deshizo de Europa. Estados Unidos era el gran vigilante, el gran hermano, el que controlaba la democracia. Ya la democracia no la quiere Estados Unidos, porque con este gobernante se acabó la democracia. Ahora es el populismo, como el que tenemos aquí. Pero en Estados Unidos no puede hacer un populismo bruto como el que tenemos, porque ya todavía hay instituciones que lo frenan y además como nada más va a durar 4 años, seguramente luego van a regresar a lo anterior. Bueno, eso ya depende. Pero por otro lado, Europa, afortunadamente, ya se está reconstituyendo como una unidad para enfrentar a Rusia y a los países asiáticos, esos musulmanes, que le va a costar mucho trabajo, porque lo de los derechos humanos y el derecho al asilo y un montón de cosas buenas del cristianismo, que se hicieron leyes en lo civil, han perjudicado a Europa, porque los musulmanes, como los judíos, no cambian de religión. Ellos tienen su religión, por eso Putin no permite entrar a los testigos de Jehová allá a Rusia, porque los testigos de Jehová, como ustedes saben,
no quieren rendir honores a los lábaros patrios, a las banderas y a los gobernantes, y entonces no quiere Putin que se contamine su población con un grupo religioso que reniega de la patria, los apátridas, los que no tienen patria, los despatriados mejor, se despatrían los que abandonan la patria y prefieren su grupo religioso, pero ese grupo religioso depende de Estados Unidos. Por lo tanto, Putin es muy inteligente, no permite que entren los testigos de Jehová en Rusia para que no sea esa religión una forma de destrucción de la patria, no de la religión, de la patria. Bueno, les voy a comentar sus aportaciones, sus ideas, y ya luego me hacen las preguntas que ustedes gusten. José Ábalos, hola padre, buenas noches, bendiciones, buenas noches. María Teresa Gutiérrez Serrano, buenas noches padre José Luis, bendiciones. Nos quedamos esperando en la transmisión programada para las 9. Bueno, son a las 9:07, sí. Pues aquí estoy, entré a esa hora. Guillermo Castro, saludos padre, Dios lo bendiga. María Teresa Gutiérrez, Maritere, que a ver si viene Malena, ya está aquí. Malena, ya te llegó el aviso de Maritere. Maritere, buenas noches, comunidad segura, bendiciones para todos. Pedro Velasco, buenas noches, padre, buenas noches, comunidad, igualmente. Esperanza Montes, buenas noches, padre, un saludo para usted y toda la comunidad. Que vuelva, qué buena la plática de ayer, muchas gracias. Adriana Chávez, buenas noches, padre José, llegué tarde, lo vuelvo a ver en la repetición, muchas gracias, Adriana. Malena, hay mucha gente que no se ve bien y veneran a la Santa Muerte. Ah, que se ven bien, sí, así es. Capitán Valencia, saludos, hermanos, desde Dallas, Texas, USA. Capitán Valencia, pues muchas gracias que estés aquí con nosotros. María del Real, buenas noches, padre y querida comunidad. Saludos desde Oakley, no sé cómo pronunciarlo. Muy contenta de estar aquí, poner nuestro like, vamos si se puede, no nos cuesta nada de dinero, por favor, que sí pongan su like porque hay muy poquitos. Luego, Maritere, la Santa Muerte la veneran los de la Maña y también dice que San Judas Tadeo, ¿es cierto, padre? Yo le tengo fe a San Juditas. Sí veneran a San Judas porque dicen que es el de las causas imposibles o difíciles. Y como ellos tienen situaciones muy difíciles, por eso veneran a San Judas. Además, los que veneran a San Judas es porque no quieren salirse del catolicismo, porque todos los que veneran a la Santa Muerte ya saben que están fuera del catolicismo, pero también son supersticiosos y tienen miedo. Malena Orduña, seguro le restringió el video del alcalde decapitado hace un rato. Sí, por ese fue y por otros, porque ya me dijeron que eran varios. No quieren que se vea la realidad, pero pues ni modo, yo también acepto. Carlos Salas, con razón, padre, por avisar. Sí, porque si ustedes quieren ver, pues ustedes búsquenme porque estoy castigado. Salvador Carrillo Villa. Buenas noches, padre José, mi admiración por su rectitud y valentía. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Hermelinda López, saludos, padre José y comunidad. Dios los bendice y acompaña. Sí, muchas gracias. Que faltan muchos likes, sí, faltan muchos likes. Pero ya en el camino me ven. Quiero decir ya luego en las repeticiones.
Silvia Jiménez, buenas noches, Padre, bendiciones. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.